de llegar. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea del día de hoy? La idea del día de hoy es poder mirar, pues, como se tiene planteado desde la red de cursos, poder mirar en cada encuentro semanal, pues, cómo es el desarrollo de cada uno de los ejercicios. Pero, pues, yo en orden de que de pronto podemos avanzar un poquito más, vamos a mirar más o menos lo que tiene que ver con el ejercicio 1, el ejercicio 2, y vamos a la siguiente sesión, ejercicio 3 y ejercicio 4, y las últimas sesiones, me refiero a cada encuentro semanal, podríamos estar mirando la solución de dudas y siempre pues, podríamos tener este espacio para poder eh, realizar nuestros encuentros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que tratemos el día de hoy? Pues es unas cosas importantes con respecto a lo que es el curso como tal, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver de qué se compone el curso. Yo creo que todos ustedes ya lo saben, que nuestro curso tiene como 4 grandes actividades. Aquí las voy a mencionar cada una. Entonces, la primera es la pretarea, que fue la tarea que estuvo abierta hasta el día domingo. Luego vienen 3 tareas, una de 85 puntos, una de 65 puntos y una de 75 puntos. Tenemos el componente práctico, que es de 125 puntos, y la prueba objetiva cerrada, que son otros 125 puntos. Digamos que en cada una, yo saqué como las partes más importantes a tener en cuenta, que la tarea pues ya cerró, estaba en el entorno de evaluación, era un cuestionario con presaberes, y ustedes tenían 2 intentos para realizar. Igual, si alguno, yo digamos que me alcancé a hacerlo ahorita antes de iniciar el CIPAS, pero pues a las personas que perdieron la pretarea, yo estoy enviando un mensaje para que puedan tener un intento más y ganarla. Si ustedes ya pues están bien con la nota, pues la pueden dejar así. Listo. Luego viene, denme un segundito que aquí hay alguien que no ha podido ingresar. Le voy a enviar el enlace. Luego viene las 3 tareas, digamos que una de esas 3 tareas es la que está iniciando el día de hoy. Tiene 85 puntos, la segunda tiene 65 y la tercera tiene 75 puntos. Son tareas que están programadas para ser individuales, es en las que se abren los foros y la participación en foros. Ustedes saben también que tienen puntaje, entonces pues la idea es que ustedes puedan participar en los foros, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan ingresar, hacer sus aportes, ¿sí? Porque todo eso cuenta para ustedes ganar esos puntajes totales que tienen las tareas. Entonces, la idea es que ustedes estén muy activos participando para poder, pues, sacar una buena nota en esas tareas. ¿Listo? Luego viene en la parte del componente práctico. Entonces, ¿qué es el componente práctico? Lo que nosotros llamamos, pues, como las prácticas de laboratorio. Esas son presenciales. Ustedes deben hacer la inscripción dependiendo en el CEA o centro en el que ustedes más cerca estén, ¿sí? Entonces, si ustedes están acá en la zona sur, pues se va a habilitar acá en el estado de Ibagué, bueno, diferentes zonas. Ustedes deben hacer su inscripción por medio del campus, pues por medio de la plataforma de la universidad, y deben escoger los horarios en los que se van a realizar. Ustedes les dirán, no sé, grupo 1, entonces los horarios son estos son 3 encuentros los que se van a hacer, y en estos encuentros pues uno va a calificar asistencia como la entrega de los informes. Entonces hay que tener mucho cuidado en tratar de asistir a los 3 y pues obviamente hacer pues el desarrollo de las prácticas. Listo. Con esto han tenido, digamos que muchas inquietudes algunos estudiantes. Hasta el momento no están habilitadas la programación de todas las zonas. Listo. Se sigue haciendo esa programación. Digamos que todavía no está a punto todo. Entonces hay que dar un tiempito más. Hablo por el caso específico de Ibagué. En Ibagué resulta que salieron muchos estudiantes, entonces no se tiene el total de los tutores asignados, entonces pues hay que terminar la programación. Listo. Y la última es una prueba objetiva cerrada. Tengan en cuenta que solamente tienen 2 días para presentarlo
No recuerdo en este momento exactamente cuáles son los 2 días, pero si ustedes van a la agenda de su curso, ustedes pueden mirar ahí los 2 días en los que se pueden presentar. Igual, obviamente, yo, antes de que se llegue la fecha, yo les estaré recordando por WhatsApp o por correo electrónico, por alguna parte, les estaré recordando que está abierta y que no dejen de hacer la postarea. Hay que recordar que es solamente un intento. Es en plataforma, es un cuestionario en plataforma, pero solamente es un único intento. Acá me están confirmando que es el 3 y 4 de diciembre, entonces para que lo tengan por ahí a la mano, porque esa postarea, a diferencia de pronto de las otras tareas, pues yo tengo más potestad, o más que potestad, tengo las credenciales para, por ejemplo, si ustedes de pronto por alguna razón no pudieron subir a tiempo, pues que no se vuelvan a costumbre, pero pues si un día no pudieron subir a tiempo, pues uno revisa y bueno, listo, te doy un placito más, o en estas tareas, ¿cierto? Pero ya como tal, en la postarea yo no lo puedo habilitar, solo lo puede habilitar la directora del curso, que es la profesora Diana Lorena Pique Escobar, y pues ustedes tendrían que hacer el trámite ante ella. Listo, entonces para que lo tengan presente y no se les olvide que solamente son 2 días. Me faltó una cosita con respecto al componente práctico. Obviamente el componente práctico, pues como aquí hay estudiantes de diferentes zonas, pues no necesariamente yo voy a ser su tutora no necesariamente va a ser su tutora de componente práctico, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta eso, ustedes deben hacer la inscripción, deben asegurarse que el tutor suba la nota a la plataforma, ¿sí? Porque pues yo no tengo acceso a los componentes que ustedes vayan a realizar en otra zona. David, cuéntame. Sí, lo que pasa es que yo trabajo en las mañanas, siempre trabajo en las mañanas de 6:30 a 5. ¿Estas presenciales son en la mañana o también son en la noche, en la tarde, un fin de semana? Pues eso depende, digamos que todos los horarios que hayan propuesto en la zona. Yo te hablo de la experiencia mía con el periodo pasado. De la experiencia mía con el periodo pasado, todos los laboratorios y toda la parte de la, de la presencia de los componentes prácticos se hicieron el fin de semana, se hicieron sábados y domingos. Pero yo eso no te lo puedo garantizar por todas las zonas, no te lo podría garantizar. Yo te hablo desde la experiencia 16. Profe, Cuéntame. profe, buenas noches. Buenas Profe, noches. sería, o sea, pues yo sé que se le sale de las manos, pero pues sería bueno que las prácticas, lo que sea presencial, fuera más que todos los fines de semana, porque pues hay algunos que trabajamos entre semana, entonces pues sería muy bueno eso, porque el periodo pasado yo también tuve laboratorios y todos los laboratorios fueron a fines de semana. Yo creo que es la generalidad, o sea, yo supondría, no lo puedo asegurar, pues que a mí no me gusta asegurar cuando no soy yo la que lo estoy programando, pero aquí siempre se han hecho el fin de semana. Yo asumo que así se hace en todas las zonas, entonces hay que mirar cuando salgan los horarios, estar pendiente de los horarios, sobre todo las personas que tienen tanta restricción porque trabajan, porque viven lejos de la zona en la que se tienen que hacer el componente práctico, entonces estar pendiente para hacer la inscripción, porque digamos que la inscripción por grupo es limitada, ¿sí? O sea, se va a garantizar, asumo yo que se garantiza para que todos se puedan inscribir, pero por cada grupo es limitada. Entonces, a mí me sirven los domingos a las 4 de la tarde. Entonces, pues tengo que tener cuidado porque pues que no se llenen los, que no se llene el cupo en ese horario, ¿sí? Digamos que es hasta el momento como las dudas que más tienen con respecto al componente, ¿sí? Lo que hay que esperar, como les digo, es que se pueda hacer la programación completa. Como les digo, no ha estado, hablo por lo menos desde del SEAD Ibagué, salieron muchos grupos, muchos estudiantes y no se tiene todavía completo todo. Entonces, en este momento, pues está tratando de conseguir y mirar cómo se va a hacer, pero lo que sí les puedo asegurar es que seguramente son en las noches, fines de semana, muy pocas veces, por lo menos de física, yo he visto que hagan laboratorios, o bueno, lo que como se llama componente práctico,
entre semana o en un horario como laboral. No. Listo. La idea siempre es como les digo, la idea es que ustedes puedan ingresar y hacer su componente práctico, porque son 125 puntos y eso es bastante en pues en la nota final, ¿no? Entonces, pues tratar de tener esos 125. Es que es más, tratar de que las 3 tareas, yo sé que si ustedes las trabajan, no va a haber problema de que no saquen su puntaje completo, o sea, porque las tareas son muy trabajables, entonces van a sacar su puntaje completo y el, con respecto al componente, pues la idea es que puedan asistir. O sea, que puedan asistir a las 3. Pues si ya es muy complejo, pues que puedan asistir a la mayoría de las sesiones. Con respecto a los elementos de protección personal que se deben utilizar, el tutor, porque pues todo se maneja dependiendo del centro en el que ustedes vayan a estar. Entonces, en el momento en que ustedes se inscriban, digamos, ustedes se inscriben en el CEA de Ibagué de grupo 1, digamos, ese grupo está acá a cargo mío, por decir cualquier cosa. Entonces, cuando yo ya tenga el listado completo de los estudiantes que me ingresaron a ese grupo, yo como tutora de componente práctico los contacto a ustedes por correo electrónico. Ojo que ese contacto solo es por correo electrónico institucional. ¿Por qué se los digo? Porque en la plataforma el único medio de contacto que a uno le aparece de ustedes es el correo electrónico institucional. Entonces, ese contacto que les va a hacer el profesor o tutor o tutora del componente práctico va a ser por correo electrónico institucional. Deben estar muy pendientes porque en ese correo electrónico el profesor o profesora les dará todas las instrucciones con respecto al laboratorio, que sí o sí cómo debe ser la bata, en dónde queda ubicado, todas esas cosas se las dará ese tutor de componente práctico. Recuerden que yo no soy su tutora de componente práctico. Es más, lo puedo asegurar porque a mí este periodo no me pusieron componente práctico de física general. Entonces, hasta el momento yo no tengo ningún componente práctico de física general. Entonces, yo no soy tutora de componente práctico de física general. Entonces, ustedes deben tener una comunicación muy asertiva con el tutor correspondiente de componente práctico, de manera que puedan tener una buena comunicación y puedan hacer su práctica sin problema. No sé si tienen alguna otra inquietud con respecto a esto que es la parte como general del curso. ¿Ninguna? Profe, yo tengo una pregunta, es porque el día sábado y hoy he mirado para inscribirme en el laboratorio, pero me dice que de la zona sur, yo vivo en Ibagué, todavía no se encuentran ofertas. No sé si todavía no se ha habilitado o se cerraron y no me di cuenta. No te preocupes. Puedo hablar por zona sur no se ha habilitado. Ah, listo, profe. Muchas Es gracias. así, puedo hablar por zona sur porque estoy acá, eh, que estoy segura que no se ha habilitado. Pero en otras zonas no lo podría decir, no sabría. Pero por zona sur no te preocupes, todavía no se ha terminado de hacer la programación. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a... Tutora, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, más o menos, ¿cuánto se van a demorar para habilitar las inscripciones al componente práctico de la zona sur? Pues bueno, es una pregunta difícil porque como les digo, está complejo porque son muchos estudiantes y pues no están como todos los tutores para hacerlo, pero yo sé que están trabajando en eso, o sea, no se pueden tampoco pues llevar todo el periodo pues organizando la programación. Yo esperaría que en menos de 2 semanas eso ya esté resuelto, pero pues como les digo, yo no, pues no, eso no es algo que esté como en mi poder, pues que yo lo haga, no. Vale, tutora. Gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta con respecto a la parte general del... Tutora, respecto a la primera tarea, ahí en la guía dice que usted nos asigna unos ejercicios.
Eso, o sea, no entiendo esa parte. Vale. Esa parte que Ya vamos a entrar en la primera tarea, pero sí, a mí también me parece que esa no es la forma de decirlo porque suena complejo, suena como si yo se los fuera a asignar, pero no es realmente. ¿Listo? Como les digo, ¿alguna pregunta con respecto a la parte general del curso? ¿No? Bueno. Entonces, vamos a seguir con lo que tiene que ver con con nuestro tarea 1. Bueno, pues aquí voy a compartir. Entonces, ¿están viendo? Supongo que sí. Bueno, entonces, estos son como los datos importantes de la tarea 1. ¿Sí? Es el método si es individual, colaborativa. Ojo, se entrega en el entorno de evaluación. Aquí están las fechas de cuándo se debe tener esta actividad, ¿sí? Para que no pues nos llevemos sorpresas y nos dejemos coger un poquito de la tarde con respecto a las entregas. Entonces, digamos que esto es algo que ustedes ya, pues lo pueden tener ahí, lo pueden consultar, es para que lo tengan presente. Ojo, tenemos 4 semanas para hacer la actividad. Listo. Para tener en cuenta en esta actividad es el ingreso y la participación en los foros. Recuerden que ustedes deben hacer participación en foros de manera oportuna, ¿cierto? Cuando yo hablo de manera oportuna y constante es para que pues, se les pueda hacer una realimentación de lo que van haciendo, ¿sí? Ojo, chicos, esta actividad tiene 2 videos que se deben entregar, que son el punto 1 y el punto 2. Ambos se deben hacer, para ambos videos, para ambos puntos se debe hacer un video. Entonces es necesario que lo tengan en cuenta porque esos videos pues dan puntos en la actividad y pues si no hacen los videos pues son puntos que se dejan de tener ahí y pues es algo que podría ser sencillo de tener, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No cambia acá, pero la exposición es del punto 3. Hay que hacer una exposición en el punto 3. Exposición es un archivo donde usted muestre, ya cuando veamos en el próximo encuentro, explicaré exactamente qué debe llevar esa exposición. Y lo que yo siempre recomiendo es que lean la guía de actividades, ¿cierto? Para que siempre tengan en cuenta cuáles son los criterios que a ustedes les van a evaluar y ustedes hagan como una lista de chequeo, esto lo cumplo, y no van a tener problema con sacar un buen puntaje en la actividad. Entonces, esta primera unidad a la que nosotros nos estamos enfrentando en cuanto a toda la unidad es todo lo que tiene que ver con la cinemática. Pues que la cinemática es la descripción del movimiento sin tener en cuenta sus causas. Cuando hablamos de descripción, tal cual como lo dice, cómo es, qué velocidad tiene, cuánto tiempo tiene, cómo se mueve, ¿sí? Simplemente una descripción. ¿Qué vamos a ver? Digamos que acá está como cada una de los, digamos, si lo podemos ver como dado por ejercicios. Entonces, el primer ejercicio es un movimiento en una dimensión, el segundo es movimiento en 2 dimensiones, luego tenemos aplicaciones, que es donde viene la parte de la exposición, y el último ejercicio tiene que ver con la parte de movimiento circular. Cuéntame, Daniel. Tutora, buenas noches. Ahí en la guía dice que uno escoge una letra para los ejercicios. ¿Tiene que ser una letra para todos los ejercicios o una letra diferente por ejercicio? Daniel, pues no sé de cuál me estás hablando porque cuando hablan de letra es más en los cursos de matemáticas. Acá no se maneja esa modalidad. Ya vamos a ver la guía, pero se van a dar cuenta que acá no se maneja esa modalidad, es diferente. ¿Listo? Si cuando lo muestro la guía todavía tienes la confusión, pues me dices y lo revisamos, pero acá se maneja de otra forma. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero, como lo dijo el compañero, no recuerdo quién fue el que me dijo, que en la guía dice que yo les voy a asignar unos ejercicios. Pues realmente lo que se hace es que
en el foro, cuando ustedes ingresan al foro, en los adjuntos hay un archivo en Word que se llama Anexo 1, Tarea 1, ¿sí? Entonces, para que lo revisen. Ahí es donde están los ejercicios. No es que yo le vaya a asignar a cada uno un ejercicio, no, sino que yo voy a adjuntar, y ya lo adjunté, ustedes pueden revisar su foro, ahí está adjunto el archivo de esta primera tarea, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar cómo es la guía. Déjenme un segundito acá. Acá. Pues en la guía está como las indicaciones generales, pero este es el anexo. Me confirman si están viendo el documento de Word, porque es que no sé si se cambió de pantalla o no. Sí, señora, lo Sí, estamos viendo. señora. Vale, gracias. Señora. Entonces, esta es la guía que a ustedes les debe aparecer ahí en el foro, ¿sí? Ahí es donde está la parte de los ejercicios, y ahí cuando dice que el tutor asignado o el tutor encargado le va a asignar unos ejercicios, tiene que ver con esto. Listo, acá están los ejercicios para todos los estudiantes. Ahora, ¿en qué se difieren los ejercicios de un estudiante con respecto al otro? Paula, cuéntame. Tutora, disculpe, qué pena. Lo que pasa es que ahí yo también estaba revisando lo del anexo y dice revisar lo de la unidad 3 y tarea 3, entonces ahí no entiendo. Sí, eso fue algo, él me lo dijo un estudiante, no recuerdo, por el Skype, y fue un error de transcripción. O sea, recuerden que esto viene desde Dirección Nacional y así se fue. Pero es un error simplemente de transcripción. Estos son los ejercicios que tienen que ver con la unidad 1. Vale, gracias. Solamente un error ahí en esta parte. Listo, entonces para que tengamos en cuenta cuál es la metodología que se utiliza en el curso de física para el desarrollo de los ejercicios. Entonces, ahí cuando dice en la guía que el tutor asignado o que el tutor le va a asignar los ejercicios, lo que quiere decir es que el tutor le va a subir en el foro este anexo donde usted va a poder ver sus ejercicios. Listo, ¿en qué difieren los ejercicios de cada estudiante? O sea, para que todos no tienen exactamente el mismo resultado, el mismo valor. ¿Qué se hace? Entonces, acá cuando ustedes estén haciendo el paso a paso de las cosas que le está pidiendo el ejercicio, van a aparecer algunos valores que están designados como esta, que es una letra griega, ¿cierto? Este valor y esta otra letra griega. ¿Dónde sacan ustedes el valor de ellas? Entonces, para esta primera, ustedes lo que tienen que coger es los dígitos de su documento de identidad, ¿sí? Aquí hacen un ejemplo, si es que fuera el documento de identidad de una persona, hacen una suma de esos dígitos y ese será el valor de esta primera variable. Para el valor del segunda variable, asumen que si esta es la suma de los dos, ustedes van a utilizar el valor de la decena, es decir, el primer número. Por lo general, la suma de los dígitos de los estudiantes no da un número de 3 cifras, o sea, solamente da decena y unidad, o sea, no da centena, decena, unidad, no, solamente decena y unidad. Entonces, siempre el primer dígito será el valor para este que se llama gamma. Entonces, cuando uno lee el ejercicio, en alguna parte dice, de acuerdo al valor que le dio en gamma, haga tal cosa. Entonces, eso es lo que deben hacer. Listo, está claro. No sé si la persona que me preguntó por lo de la asignación de las letras le queda claro cómo se hace en este caso. Porque, como les digo, acá no es escogiendo una letra, sino acá están los ejercicios y en lo que varía es con estos valores que están acá. ¿Sí? Señora. Listo, vale. Entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con nuestro primer ejercicio. Entonces, primero es entender que la cinemática yo puedo describir o clasificar los movimientos de acuerdo a cómo se mueve, o sea, de acuerdo a la trayectoria, puede ser rectilíneo, curvilíneo o rotacional. Pues rectilíneo significa que es una línea recta, por consiguiente es de forma unidimensional. Y yo lo que puedo hacer es decir que los curvilíneos se pueden dar en 2 dimensiones. O sea, ya cuando es rectilíneo es una línea recta en una única dimensión, curvilíneos 2 dimensiones. En el rectilíneo de forma unidimensional también los puedo clasificar como movimientos uniformes, es decir, que llevan una velocidad constante, o como movimientos uniformemente acelerados, es decir, que llevan una aceleración constante. Un caso particular del movimiento uniformemente acelerado sería la caída libre. Para los bidimensionales, pues nosotros vamos a hablar del movimiento semiparabólico, parabólico y circular. Digamos que esta es la forma de clasificar los movimientos en la cinemática. Ahora, ¿en cuál nos vamos a centrar nosotros? Nosotros vamos a estar centrados en movimientos rectilíneos uniformes, ¿cierto? Que es esta de acá. Y en movimientos rectilíneos
uniformemente, movimientos bidimensionales. Esta vez no vamos a tratar con movimientos acelerados. Vamos a hablar del movimiento uniforme y movimiento bidimensional, parabólico, semiparabólico, pero vamos a centrarnos en el parabólico. Listo, estos son la forma de clasificar los movimientos. Entonces, cuando el movimiento es uniforme, recuerden, lleva velocidad constante. ¿Qué significa una velocidad constante? ¿Quién me dice? ¿Qué significará velocidad? Es que no hay variación. Perdón, cualquiera. Que la variable no cambia, se conserva siempre. Pero ¿quién se conserva? La velocidad en este caso, ¿cierto? La velocidad, sí. Exacto. Entonces, este es un movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante es que siempre lleva la misma velocidad. Entonces, si yo digo que un cuerpo tiene una velocidad de 5 metros por segundo, por decirlo de alguna forma, lo que estoy diciendo es que cada segundo él está recorriendo 5 metros. ¿Listo? Entonces, si fuera a hacer una gráfica de velocidad contra tiempo de un movimiento con velocidad constante, pues yo vería algo así. Esta es mi velocidad, este es mi tiempo, yo vería algo de esta forma, ¿sí? Aquí, digamos, si este fuera el caso, estos serían 5 metros, siempre de la misma forma. Velocidad constante. ¿Qué pasa con la posición en un movimiento con velocidad constante? Pues como yo ya llevo velocidad, ¿cierto? Como yo ya llevo velocidad, entonces lo que va a pasar es que mi posición va a estar cambiando. Pero como mi velocidad constante me está diciendo que en cada segundo yo recorro 5 metros, es decir, que esto es un cambio lineal, o sea que yo puedo estar haciendo esto. ¿Sí? En un segundo recorrí 5 metros, al siguiente segundo recorrí otros 5 metros, ¿sí? Aquí me iría así. Al siguiente segundo recorrí otros 5 metros y así sucesivamente. Eso es un cambio lineal. ¿Sí? Esto es muy importante porque a partir de esto yo puedo generar las ecuaciones de movimiento. No voy a entrar a la parte demostrativa de dónde salen las ecuaciones de movimiento, pero para un movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de movimiento que lo rige es la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Esta es la única ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Sería la única ecuación que se utiliza para este tipo de movimientos. ¿Qué querrá decir uniformemente acelerado? ¿Qué creen ustedes? Uniformemente acelerado. Que conserva la misma aceleración. Correcto. Que en este caso, aquí la aceleración es la que es constante. Listo. Si la aceleración es constante, entonces ya la velocidad va a cambiar. ¿Sí? Ojo. Y cuando hablamos de cambiar, la velocidad puede aumentar o disminuir. Eso es cambiar. Listo. La posición también cambia. ¿Cuál es la diferencia con el cambio en posición de este a este? Que en el de rectilíneo uniforme, en el de velocidad constante, la posición cambia de forma lineal. Acá no. Acá la posición cambia de forma más rápida. Porque si yo primero tenía una velocidad y al siguiente segundo tengo una velocidad mayor y al siguiente segundo otra velocidad mayor, pues yo voy recorriendo más posiciones en el mismo instante de tiempo. Entonces acá, si yo fuera a ver una gráfica de aceleración contra tiempo, pues mi gráfica sería constante. Si fuera a ver una gráfica de velocidad contra tiempo, pues mi gráfica sería lineal, porque aceleración constante significa cambio constante de velocidad. Y si fuera a ver una gráfica ya de posición contra tiempo, pues mi gráfica ya sería una parábola. Listo. Entonces yo podría tener un comportamiento gráfico más o menos de eso. Vuelve y juega. No voy a llegar de dónde salen cada una de las ecuaciones, pero aquí yo lo que podría tener es que para la posición, las ecuaciones serían posición inicial más velocidad por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo y velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces un cambio en la posición. Digamos que estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ah, bueno, ¿y qué pasa si el movimiento, además, se puede dar que la aceleración no sea constante, sino que cambie? Digamos que eso es un grado más complejo de movimiento. ¿Se puede describir? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Estas ecuaciones no nos sirven para describir un movimiento donde la aceleración también cambie.
Cuando yo ya tengo un movimiento donde la aceleración también varíe con respecto al tiempo, ya para poderlo describir, lo único que yo puedo hacer es utilizar ya el cálculo diferencial, es decir, a partir de las derivadas o las integrales. A partir de esta parte que es como más geométrica, porque como les digo, no voy a entrar al desarrollo de cómo llegamos a estas ecuaciones, pero esto sale de calcular la pendiente de esta gráfica y hacer unos reemplazos ahí matemáticos en una ecuación. O sea, esto no tiene nada de complejidad, eso es simplemente álgebra. ¿Listo? Entonces salen de ahí. Entonces, el movimiento cuando ya es la aceleración no es constante, sino que la aceleración también está cambiando, pues de ahí ya es más complejo el movimiento y no se podría describir de esta forma. Listo. A estos dos movimientos que tenemos acá se le conocen como casos especiales del movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Pues caída libre, como su nombre le indica, desde cierta altura yo dejo caer un objeto. Y tiro vertical, ¿sí? Digamos que es cuando yo tengo un movimiento, un objeto, perdón, y lo puedo lanzar hacia arriba de manera que él suba y en algún momento vuelva a caer. O yo también puedo decir desde una altura lo puedo lanzar hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre caída libre y tiro vertical hacia abajo? La diferencia es que la velocidad inicial es 0, o sea, yo lo dejo caer, no le doy una velocidad inicial. Simplemente cojo un objeto, abro mi mano, lo dejé caer. Esto es caída libre con velocidad inicial 0. Aquí la diferencia es que aquí la velocidad inicial es diferente de 0. Entonces, si yo tengo una velocidad inicial positiva, es porque lancé mi objeto hacia arriba, y si yo tengo una velocidad inicial negativa, es porque lancé mi objeto hacia abajo. Estos dos casos especiales tienen estas mismas ecuaciones, las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Que la aceleración cuando está pasando esto, ¿quién es? ¿Quién creen ustedes que es la aceleración en estos casos? La gravedad. La gravedad. Entonces, esa es la diferencia que tenemos aquí, que la aceleración es la aceleración de la gravedad. Listo, 9.8 metros por segundo cuadrado. Entendiendo que la gravedad siempre es un vector que va hacia el centro de la Tierra porque es el que hace, primero, que nosotros no estemos por ahí flotando y que lo que uno tire hacia arriba, pues vuelva y caiga. Listo. Entonces, esa es la diferencia con la caída libre. Digamos que eso hay de manera muy rápida lo que tiene que ver con los dos tipos de movimientos más sencillos, que son el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Pues, lo que les dije. Pues primero deben realizar, pues entender cuáles son los dos valores que ustedes les está teniendo acá, ¿cierto? Cuánto es el valor para esta variable y cuál es el valor para esta variable. Creo que con eso no tienen problema. Listo. Luego, entonces, vamos a seguir lo que dice la guía de actividades. Entonces, en la guía de actividades, déjenme lo paso por acá un momentico. Entonces dice, paso 1, ingrese al siguiente link. Vamos a ingresar al link y vamos a ver cómo se ve. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Juan Camilo, cuéntame. Muy buenas noches, profesora. Buenas Tutora, noches. ¿cómo está? Cuénteme. Tutora, una preguntita, donde usted dice, ¿uno tiene que sumar los números de la cédula o cómo es el procedimiento para el Sí, inicio? Qué tú pena. sumas los dígitos de tu cédula. ¿Sí? Sí, y la respuesta, Lo que te ahí dé, cómo. entonces ya lo vas a utilizar. Pues, depende. Entonces vamos acá. Denme un segundito. Tú vas a sumar los dígitos de tu cédula y en algún momento él te va a pedir, ¿cierto? Él te va a pedir que utilices ese valor. Entonces, eso es lo que tienes que tener presente para cuando lo tengas que utilizar. ¿Sí me hago entender? Sí, ya, ok. O sea que en la R yo coloco el valor. Exacto, tú simplemente lo sumas y lo tienes ahí como a la mano, por decirlo de alguna forma. Y ya cuando lo necesites, pues ahorita vamos leyendo la guía en qué momento nos lo van pidiendo y ahí es donde lo vas a utilizar. Listo. Bueno, muchas gracias, tutora. Bueno. Listo. Entonces, en el paso 1 nos decía, ingrese al link. Listo, ya ingresamos. Luego dice que le demos en preview. Entonces, aquí nos vamos a preview y ahí nos va a llevar como a un ambiente donde se puede describir el movimiento. Entonces, vamos a ver todo esto. Listo. Luego nos dice, acá,
A partir del valor, si ves, acá es donde dice, a partir del valor que te dio para gamma, modifica el valor de la velocidad. Entonces, lo vamos a hacer con el ejemplo de la guía. El ejemplo de la guía, él sumó los dígitos de un documento de identidad y dijo que le había dado 61, y para gamma utilizó el valor de 6, ¿sí? Porque si le dio 61 se utiliza el primer número. Entonces vamos a asumir que ese es nuestro valor. Entonces dice que con ese valor de gamma modifica el valor de la velocidad. Entonces yo vengo acá y modifico. Miren, esto se puede subir, bajar, sí, el valor que ustedes necesiten. Entonces yo le voy a poner 6, que es como nuestro ejemplo. Listo. Luego me dicen la guía. Bueno, aquí ya modifiqué, y marque todas las casillas indicadas en la imagen y continúe con dándole play en el simulador. Entonces yo me vengo acá, marcar todas las casillas, es tal cual como lo tengo acá, miren, todas tienen chulito, ¿cierto? Marco todas las casillas y luego me dice que le dé play al simulador. Entonces acá le puedo dar play, miren acá. Listo, lo voy a pausar ahí porque ya terminó. Listo. Ustedes ahí, díganme de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿qué movimiento sería? De los dos que medio describimos ahorita. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué movimiento es? Uniformemente acelerado. Constante. Eso es movimiento constante. Ojo, sí. El de la izquierda, rectilíneo uniforme. Ambos son lo mismo. Ojo, ojo. ¿Por qué? Porque es que ambas gráficas pertenecen al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? El de la izquierda, sencillo. ¿Por qué creen que digo que es rectilíneo uniforme? El de la izquierda. Pues ambos es el mismo, pero ¿por qué por qué es tan fácil de ver a la izquierda? ¿Cómo es la velocidad acá? ¿Qué me dice esta gráfica? Constante, constante. Constante, que es la misma, que no cambia, que no importa si es el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3, el tiempo 4, no importa. La velocidad es la misma. Es un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, de velocidad constante. Y esta aumenta, pero ojo, esta no es una gráfica de velocidad, esta es una gráfica de posición, ¿sí? Entonces, así es la gráfica de posición cuando el movimiento es uniforme, rectilíneo uniforme. Aumenta lo mismo, ¿cierto? En cada instante de tiempo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Este es un movimiento rectilíneo uniforme. Si nosotros vemos aquí los dibujitos de la moto, aquí lo que me está diciendo es que él en cada segundo está recorriendo lo mismo. Como que le toman la foto en unos instantes de tiempo, pero miren que siempre como que la diferencia entre las dos fotos, llamémoslo así, es la misma. ¿Por qué? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Listo. Entonces sigamos acá con lo que dice la guía. Entonces, en la guía me dice, paso 2, modifique, bueno, dele play, ya le dimos play. Tome captura de pantalla de las gráficas, de cuáles las que tenemos acá, ¿no? Entonces, pues no tenemos problema, tomamos la captura de pantalla y las vamos a incluir en donde está esto que está acá. Ojo, este es el anexo donde están los ejercicios. Pero el anexo que ustedes van a entregar, pues es un anexo ya donde ustedes entregan el trabajo, donde va la portada y eso. Entonces no me vayan a copiar todo esto, con que me pongan las gráficas, que es lo que me están pidiendo, es suficiente. O sea, esto no me lo tienen que incluir en el trabajo, porque esto es como el paso a paso que ustedes están haciendo. ¿Desde dónde van a incluir? Desde aquí, las gráficas de velocidad contratiempo y de posición contratiempo. Luego dice, a partir de los resultados de las gráficas anteriores, llene las tablas que representan el movimiento de cada gráfica, obteniendo 7 resultados. Miren, esta gráfica es de posición contra tiempo y esta gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces, ¿por qué dice que nota que cambia los valores? Porque yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí hay unos valores como en gris, casi ni se ven. Entonces, lo que ustedes van a hacer es van a borrar esos valores, ¿cierto? Y van a colocar los valores de ustedes. Miren, ahí yo ya los borré y colocamos nuestros valores. Entonces, esa era la gráfica de velocidad contra tiempo. Pues nada, en el primer segundo, 5. En el segundo segundo, 5. En el tercer segundo, 5. Entonces, esto se vería 1, 2, 3, 4. Esperen, lo ponemos en otro colorcito porque eso así no se ve nada. 1, 2, 3, 4. En el primer segundo la velocidad fue 5. Ojo, miren, acá la unidad está mal porque es metros sobre segundo.
5, en el segundo también 5, en el tercero 5, en el cuarto 5, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que llenen los valores. Y acá pues lo mismo, también el color a esto para que puedan ver y pongan los valores de ustedes. Entonces, si yo les digo cuál es la posición en el primer segundo a partir de esta gráfica, ustedes más o menos ¿qué me podrían decir? ¿Cuánto creen que es en el primer segundo? ¿Cómo podemos mirar eso? La derecha o la izquierda. Posición, ¿cuál es la gráfica de posición? ¿La izquierda o la derecha? Esa es la pregunta para ustedes. Posición 4. No. Vamos por parte, vamos respuestas parte por parte. Primera pregunta, ¿cuál es la gráfica de posición contratiempo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha. Listo, ya estamos completos, que es la de la derecha. Ahora, queremos saber cuánto ha recorrido en un segundo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí por el chat ya me dieron la respuesta. ¿Cómo se puede mirar eso? Entonces, yo me vengo aquí a mi gráfica de posición contratiempo, que es esta. Me paro en un segundo, porque siempre en cinemática, en el eje X, va la variable independiente, y en cinemática la variable independiente es el tiempo. Entonces, ustedes se vienen acá un segundo y suben, y aquí pues ya toca mirar ahí con juicio más o menos cuánto es, ¿cierto? Pero acá yo creo que esto es un 5. Entonces, en un segundo ha recorrido 5 metros. Listo, ¿cuál sería el segundo? Bueno, 5, bueno, no sé, 6. Toca mirar ahí con curia, ahí pues con calma, bien cuánto. Es como 6, instructora. Yo creo que son 6, cada Sí, uno de los señora. cuadritos. Entonces, en un segundo, 6. En el segundo, pues yo vengo acá, sería como 12, ¿no? En el 12, tercer sí. segundo, Como 18. 18 Y va si de 6 en seguimos- 6. Exactamente. Y si seguimos con esa misma indicación, pues iría de 6 en 6. ¿Por qué? Porque nuestra velocidad era de 6 metros por segundo. Entonces, él va en cada segundo, va recorriendo 6 metros. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que tienen que llenar acá. Y estas tablas que las tendrían que presentar en el momento en que hagan el trabajo. Y luego responder acá estas 3 preguntas. El movimiento descrito por la motocicleta rectilíneo uniformemente acelerado, argumente su respuesta. Prácticamente ya vimos la respuesta, ya que cada uno argumente con sus propias palabras. ¿Cuál es el valor de la aceleración para este movimiento? ¿Qué creerían ustedes? La aceleración es igual a espacio sobre tiempo. No. Yo les voy a definir lo que es la aceleración, y a partir de la definición de aceleración ustedes me van a responder esa pregunta. La aceleración se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Cambio de velocidad con respecto al tiempo. Esa es la aceleración. Entonces, ¿qué creen ustedes que cuál es la aceleración en el movimiento? Constante. No, ninguna de esas. 6 metros por segundo, ¿no? No, esa es la Cero, velocidad. cero. Eso sí es diferente, es 0, porque si me están diciendo que la aceleración es el cambio de la velocidad, y en este movimiento la velocidad nunca cambia, ¿cuál sería la aceleración? 0. Sí, señora. ¿Listo? Ahí ya también les ayudé con eso. Y acá pues ya ustedes ponen las ecuaciones del movimiento rectilíneo, aunque ya también ahí se las puse en el PowerPoint, lo estábamos viendo. Listo, está claro. Eso es lo que tiene que ver con el primer ejercicio. Paula, cuéntame. Tutora, o sea que siempre cuando es constante el movimiento va a ser 0. Cuando es movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, sí, la aceleración siempre es 0. Perfecto, gracias. Velocidad constante, aceleración 0, siempre. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con respecto a cómo deben realizar el ejercicio 1? ¿O queda ya claro? ¿Cómo es lo de esa tercera pregunta? Qué pena. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento? Esas sí las pueden buscar, pero las ecuaciones del movimiento, digamos que yo las tengo acá, ya me confirman si se ve la pantalla del PowerPoint. ¿Sí? Miren que acá yo tengo mis ecuaciones las ecuaciones de movimiento depende de qué movimiento esté hablando, ¿no? En este caso es un movimiento rectilíneo uniforme. Esta es la ecuación, pero ojo, yo acá tengo unos datos que debo cambiar para mi movimiento, para que yo describí allá.
¿Cuál es la velocidad del movimiento que yo estaba graficando allá en el laboratorio? ¿Cuál era la velocidad? 0. 0 no. La 6. 6. Perdón, Entonces mi 6. ecuación sería posición es igual. Ahorita miramos lo de la posición inicial. Más mi velocidad era 6, ¿cierto? Por tiempo. Ahora hay que mirar la posición inicial. Entonces hay que mirar allá en mi laboratorio cuál es la posición inicial. Miren que eso me lo puede escribir, ¿cierto? La 0. misma gráfica, en este caso es 0. Pero miren que yo la hubiera podido cambiar. Yo hubiera podido decir, no, venga, la moto no inicie desde el 0, sino que inicie desde más atrás o desde un poquito más atrás, ¿sí? Y ahí es el valor que iría en esta parte de la ecuación, ¿sí? Este x sub 0 indica posición inicial. Para nuestro ejemplo, como lo pusimos a arrancar desde el 0, la ecuación sería esto, ¿cierto? Que esto se reduce simplemente a 6 metros por segundo por tiempo. Esta es la ecuación que ustedes casi siempre describen cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, que es la que ustedes hablan de x es igual a b por t, o cuando hacen que x es igual a b y t acá, que es lo que le enseñan a uno en el colegio. Pero, ojo, esto siempre es válido siempre y cuando la posición inicial del movimiento sea 0. Pero no siempre van a iniciar en 0. O sea, a mí me pueden describir en una situación, me pueden decir, no, es que el objeto salió a 5 metros con respecto a la ciudad X, no sé, a la ciudad de Ibagué. Entonces, 5 metros ya sería la posición inicial del objeto. ¿Listo? Solo para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando me dice que describa la ecuación, pues para mi ejemplo, con el 6, esta sería la ecuación de movimiento. Cuéntame, Paula. Entonces, bueno, al hacer la ecuación no hay que resolverla, solamente No, ponerla. es plantearla, exacto, es plantearla. Bueno, Sí, señora, es listo. plantearla. Porque Listo. como tal, esto no es que tenga una solución, esto lo que va a tener es datos. Tú le vas cambiando el tiempo y vas obteniendo posiciones. Miren qué pasa acá. Recuerden las posiciones que nosotros sacamos. Nosotros ya sabíamos en un segundo cuánto era. Yo lo que hago aquí es multiplicar 6 por 1, 6 metros. A los 2 segundos, pues 2 por 6, 12 metros. Miren que eso va coincidiendo con mi gráfica. A los 3 segundos, pues 6 por 3, 18 metros. ¿Sí ven? Esta ecuación me coincide con la gráfica que yo tengo allá. Pero no es que yo la tenga que resolver, es simplemente dejarla planteada. ¿Sí? Vale, gracias. Listo. Bueno, antes de empezar a ver lo que tiene que ver con el ejercicio 2, les voy a enviar el link de asistencia porque ustedes saben que es necesario pues, registrar esta asistencia. Un segundito. Y pues para esta vez hay que hacer 2 registros. Entonces les voy a pasar, en este instante les voy a pasar el primero, que es el registro a nivel nacional. Me confirman, por favor, si lo pueden abrir. Sí, señora. Listo. Entonces, antes de que lo empiecen a llenar, rápidamente les voy a mostrar que tiene el registro y ya ustedes pues lo llenan. Les doy ahí unos minuticos para que lo llenen. Entonces, pues el correo, los datos, ojo, los nombres de ustedes, apellidos, el código que es la cédula o bueno, el documento de identidad que tengan, email, el programa es el programa que ustedes estén estudiando, ojo, periodo 16-4. Zona, pues en la zona en la que ustedes estén adscritos. El centro en el que ustedes estén inscritos y la escuela a la que pertenezcan. Yo no sé si física se ve en una escuela diferente a la SBTI, pero pues si se ve en una escuela diferente, pues lo colocan ahí. La fecha de la sesión es el día de hoy y al nombre del CIPA, entonces le vamos a poner tarea 1, ejercicio 1-2. Acá se los coloco en el chat, se los coloco. Tarea 1, ejercicio 1 y 2. Listo. Área de aprendizaje, acá sería física general, ojo, física general, y docente encargado, en este caso soy yo, ¿sí? Luz Adriana Sánchez Echeverry, también les dejo mi nombre por aquí en el chat para que lo puedan colocar. Les agradezco que lo coloque correctamente porque es que de aquí de estas respuestas es que yo me baso para sacar y poder reportar las personas que asistieron al encuentro. Listo, entonces les voy a dar unos
3 minuticos, ese pues no es tan complejo para que lo podamos llenar. Usted tiene una pregunta. Cuéntame. El programa ahí, ¿cuál que uno coloca ahí, perdón? El programa que tú estés cursando, no sé, ingeniería de sistemas, tecnología, ingeniería de alimentos. Pensé que era de pronto física. Ah, no, no. Más abajo en el área es donde escoges física. Bueno. Vale. Bueno, entonces me confirman que nuevamente estén viendo mi pantalla, por favor. ¿Sí? ¿No? Sí, señora. Listo, gracias. Bueno, entonces, el segundo ejercicio es también de cinemática, también tiene que ver con una aplicación, así como un simulador, pero entonces ahora lo que es el movimiento parabólico. Entonces, para que describamos qué es el movimiento parabólico, pues es un movimiento que se da en 2 dimensiones, ¿cierto? Entonces, en estas 2 dimensiones, la ventaja de este movimiento es que es muy sencillo, porque el movimiento que hace el objeto en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante, y en el eje Y hace un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, un movimiento con aceleración constante. Como es en el eje Y, pues es una aceleración que es ya conocida porque es la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces, el objeto hace una trayectoria parabólica, o sea, se mueve por una parábola. ¿Cuál es la condición para que se dé este movimiento? La condición es que haya una velocidad inicial y que esa velocidad inicial tenga un ángulo diferente de 0 para poder empezar el movimiento. ¿Sí? Porque miren, si yo le doy un ángulo de 0, pues el movimiento va a ser como en línea recta horizontal. Y si yo le doy un ángulo de 90 grados, el movimiento va a ser como un lanzamiento vertical. O sea que tiene que ser un ángulo entre 0 y 90 grados para que él salga de esta forma. Mientras el objeto sube, miren si ustedes se dan cuenta, estas flechitas son los vectores de velocidad. Entonces, estas flechitas que están de forma horizontal son el vector de velocidad en X. Como el movimiento en X es uniforme, ese vector no cambia, esa velocidad no cambia durante todo el trayecto, esa velocidad no cambia. Miren, la flechita digamos que es del mismo tamaño. Y en el eje Y, si se dan cuenta, mientras el objeto está subiendo, la velocidad está disminuyendo. ¿Por qué la velocidad disminuye? Porque mientras nosotros lo lanzamos hacia arriba, cuando nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, entonces lleva una velocidad de esta forma. Esta es la velocidad, el vector velocidad. Y cuando está subiendo, él va a sentir la gravedad, que es en este sentido. Entonces, eso hace que la velocidad disminuya, ¿cierto? Cuando el objeto sube. Cuando el objeto empieza a caer, cuando llega aquí al punto más alto, miren que la velocidad en Y se hace 0
¿sí? Miren que acá no tengo vector velocidad en Y, solo tengo velocidad en X. Es lógico, porque ¿qué pasaría si no se le hace cero esa velocidad? ¿Qué pasaría con lo que ustedes tiren al aire? ¿Sigue volando? Nunca caería, exactamente. Si esa velocidad no empieza a disminuir, todo lo que uno tire nunca cae, ¿cierto? Y cuando llega a su punto más alto, entonces la velocidad se hace cero, la velocidad en Y se hace cero y empieza nuevamente a caer. Una pregunta, ¿por qué yo hago de referencia que es la velocidad en Y? Yo no digo la velocidad se hace cero, porque ¿cómo se vería un movimiento donde toda la velocidad del cuerpo se hiciera cero? O sea, donde también la velocidad en Y se hiciera cero acá. ¿Cómo se vería eso? Se vería que él sube, ¿cierto? Llega a su punto más alto y cae. Y eso no es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es que él sube y sigue bajando de forma parabólica. Por eso lo que se hace cero es la velocidad en Y. O sea, deja de subir y empieza a caer. Pero la velocidad en X hace que él siga avanzando. Porque si se le acabara toda la velocidad, subiría y caería de esta forma abrupta. Y eso no es lo que nosotros vemos. ¿Listo? Entonces, esta sería la descripción pues, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para Y y movimiento rectilíneo uniforme en X, que es el que conforma el movimiento parabólico o movimiento en dos dimensiones. Listo. Ahora, acá, estas serían nuestras gráficas. Miren que acá las gráficas, esta es la gráfica de trayectoria, estas son gráficas de trayectoria. Entonces, este es el vector posición. Entonces, a esto es lo que hablamos, la posición en X, la posición en Y este sería el vector posición. Ay, denme un segundo que se me fue una chicharra. Este es el vector posición. Este serían los vectores de velocidad, ¿sí? Vector velocidad contra velocidad en X y velocidad en Y. Listo, velocidad en X, velocidad en Y. Entonces, acá nosotros podemos ver cómo va cambiando. Miren que el vector que va de forma horizontal, que es el que representa la velocidad en X, siempre es de la misma forma. El vector que va de forma vertical es el vector velocidad en Y. Mientras sube, él se va disminuyendo, llega al punto más alto, se hace cero y vuelve y cae. Listo. Y miren el vector aceleración. Como solamente tiene aceleración en el eje Y, porque ya dijimos que en el eje Y era el único donde había aceleración, en el eje X no hay aceleración, por eso el vector solamente se representa en el eje Y, y miren que siempre es de la misma forma. Primero siempre apunta hacia abajo porque el vector de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Y miren que no cambia, es constante durante todo el movimiento. Listo. ¿A qué se le llama un movimiento semiparabólico? Al movimiento semiparabólico, digamos que la trayectoria, lo único que difiere es que no hace una trayectoria de una parábola completa, sino que hace media parábola. Entonces, esto sería un movimiento semiparabólico. Entonces, ¿cuál es la condición para un semiparabólico? Pues que salga desde una altura, ¿cierto? Y su velocidad inicial solo es en X, ¿sí? Aquí el ejemplo típico es, por ejemplo, cuando hay algo en una mesa, ¿sí? Y ustedes tienen algo en una mesa y lo empujan de esta forma. Claro, él apenas salga de la mesa, pues va a caer parabólicamente. O también el ejemplo del avión, que tira algo, pues todo lo que salga del avión, lo que va dentro del avión, pues lleva la velocidad del avión. Apenas sale, pues él va a seguir con la velocidad del avión y va a hacer que caiga de forma semiparabólica. Y el parabólico, pues la condición, como les dije ahorita, es que haya una velocidad inicial con un ángulo de inclinación y eso me garantiza que el objeto se pueda mover como en una parábola. Listo. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento parabólico o semiparabólico? Porque son las mismas ecuaciones, acá la única diferencia es que no hay velocidad inicial en el eje X. Acá las ecuaciones son las mismas. El movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para el eje Y. Entonces, en el eje X lo único que yo tendría sería posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo. Y en el eje Y tendría posición, pero ya no hablamos de X, porque estamos en el eje Y. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial en Y por tiempo, menos gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué menos gravedad? Porque la gravedad es un vector que va hacia el centro de la Tierra. Velocidad sería igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo, y velocidad al cuadrado menos velocidad inicial en Y al cuadrado es igual a menos 2 veces la gravedad por el cambio en la posición.
Digamos que estas son las ecuaciones básicas para uno manejar ese movimiento. Ahora, teniendo en cuenta lo que hablábamos acá, es que en la altura máxima la velocidad en y se hace cero. Hay otra cosa que uno puede decir, es que el tiempo que se demora subiendo es igual al tiempo que se demora bajando, siempre y cuando todo referenciado es de la misma altura. Teniendo en cuenta todas esas características, uno puede llegar a otras ecuaciones que no son ecuaciones nuevas ni que salgan de otro lado, simplemente es aplicar esas características a estas ecuaciones y hacer un trabajo algebraico y matemático con ellas. Simplemente es eso. Entonces, por eso ustedes encuentran que la ecuación del tiempo del vuelo, que la ecuación de la altura máxima, que la ecuación de no sé qué, pero son a partir de estas ecuaciones que tenemos planteadas acá. Estas son las ecuaciones del movimiento parabólico o semiparabólico, teniendo en cuenta que en el semiparabólico, pues la velocidad inicial en y es cero. Ahora, dijimos que para el movimiento parabólico yo tengo que tener una velocidad inicial y un ángulo de inclinación. Por eso esta velocidad, cuando es así, se compone de velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Y cómo se calcula? Eso se calcula a través de las relaciones trigonométricas. Miren que eso se forma ahí como si fuera un... ¿Ángulo rectángulo? Exactamente. Como si fuera un triángulo rectángulo, entonces pues podríamos ahí relacionar como cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? Y podríamos sacar entonces, si mi triángulo rectángulo es de esta forma, yo podría decir que mi velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo y mi velocidad inicial en Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Desde ahí sale la velocidad inicial. Digamos que esto es de forma general, pues muy general, lo que tiene que ver con el movimiento parabólico. Ahora, entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice la guía de actividades. Nos pasamos al segundo movimiento. Miren que acá están las ecuaciones de movimiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí están las que yo les describí. Bueno, les faltó colocar una, que es la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial en cuadrado. Pero pues aquí hay unas ecuaciones, ojo con esto, que esto nos lleva un tiempo. Y estas son las ecuaciones del movimiento, ¿sí? Miren que hablan para el eje X y para el eje Y. Y miren que les habla de otras ecuaciones. Les habla que el tiempo de vuelo, el Y máximo, el X máximo, ¿sí? Estas ecuaciones no es que sean ecuaciones nuevas, simplemente salen de hacer unas consideraciones. Vean, por ejemplo, para sacar el Y máximo, lo que asumen es que en la posición más alta, la velocidad es cero, y ahí van haciendo el desarrollo de la ecuación. ¿Listo? Bueno, entonces nos dice que entremos a esta dirección. Pues acá, perdón, entramos a la dirección que nos están diciendo. Que le demos en preview. Y acá lo que vamos a tener es exactamente, o sea, acá nos van a mostrar cómo se mueve un objeto que es lanzado de forma parabólica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que elegir acá? Entonces, dice, en el simulador escoja la aceleración de 10 metros por segundo cuadrado, que digamos que la aceleración de estas que acá, la que más se le acerca a la aceleración de la gravedad, que son 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo. Luego dice, bueno, seleccione eso. Dependiendo de su gamma, recuerden que el gamma en el que estamos trabajando es el 6 y aquí hay una tabla. Si su gamma de entre 1 y 6, escoja una velocidad de 10. Si su gamma entre 2 y 7, escoja una velocidad de 20. Si su gamma es entre 3 y 8, una de 30. Y así sucesivamente, acá pues van a ver, no es entre 2 y 1 o 6, el 10, 2, 7, el 20, 3, 8, el 30, 4, 9, el 40, y si es el 5, pues el 50. Entonces, de acuerdo a eso, a mí que me tocaría colocar como velocidad. Si mi ejemplo, con el ejemplo que traemos de la guía. Recuerden que el gamma de nosotros era el 6. ¿Qué coloco? 10. 10. Entonces, acá en velocidad, valor de la velocidad, 10. Entonces, ya me dijeron aceleración, velocidad. Luego dice, después de seleccionar el valor de la velocidad, elija la casilla referente a en el valor que tiene. O sea, que elija el 10. Y ahora, dele play. Vamos a dar play. Los valores están muy pequeñitos, pero le vamos a dar play. Y esto fue lo que me sacó. Entonces, en la guía me dice, tomando de referencia el valor de la velocidad asignada y la aceleración de la gravedad de 10 metros por segundo, usando las ecuaciones de la tabla 1, obtenga el X máximo y el tiempo de vuelo.
X máximo, Y máximo y tiempo de vuelo. Y llene la siguiente tabla para los diferentes ángulos. Entonces, ustedes tienen acá las ecuaciones del Y máximo, pero esta ecuación está mal escrita. Déjenme acá la sacamos en un momentito para que ustedes se den cuenta. La ecuación del Y máximo sería, ¿qué pasa en la altura máxima? La velocidad se hace, mírenla acá, yo ya la tenía por acá escrita, mejor. Ojo porque la ecuación allá en esa guía está mal escrita. Miren la ecuación del Y máximo acá. Velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo, entonces mírenla ahí. Entonces en la guía nos dice, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿cierto? De Y max, de todos los parámetros de nosotros, elijamos cuánto sería mi Y máximo con mis diferentes ángulos, porque ahí lo que voy a variar es mi ángulo. Ojo que esta ecuación, ojo, como les dije, esta ecuación ahí le falta. A esta ecuación le falta, miremosla acá, velocidad inicial al cuadrado, seno del ángulo al cuadrado. Esto es seno del ángulo y todo esto al cuadrado. Vámonos aquí un 2, que es al cuadrado. Entonces, ustedes saben cuál era la velocidad inicial. Recuerden, mi velocidad inicial era 10. Mi ángulo, pues primero con un ángulo de 0, luego con un ángulo de 15, luego con un ángulo de 30, y así voy variando con una gravedad de 10. O sea, lo que yo tengo que hacer es simplemente reemplazar valores en estas ecuaciones. ¿Qué valor reemplazo? Pues mi velocidad con 10, mi gravedad con 10. Ojo, mi velocidad porque fue lo que a mí me tocó. Pues ya cada uno va a mirar de acuerdo a sus valores cuál es el que tienen que hacer, ¿cierto? Entonces, mi valor de velocidad, mi valor de ángulo, mi valor de aceleración. ¿Qué ángulo voy colocando? Estos que acá. ¿Está claro cómo se debe llenar esta tabla? Por favor, me confirme. Si no, pregunte porque este es el momento de preguntar. ¿Sí? Bueno, es como asumo que... Profe, ¿me puede explicar nuevamente que no sé cómo llenarla? Miren. No, profe, porfa, repita otra vez. Bueno, entonces, ojo, ustedes les toca seleccionar el valor de gravedad de 10, ese es para todos. Y el valor de velocidad va a depender del gamma de ustedes. Si su gamma da 1 o 6, el valor es 10. Si su gamma es 2 o 7, el valor es 20. Y así sucesivamente de acuerdo a esta tabla. Lo que nos tocó a nosotros fue 10 de velocidad y 10 de aceleración. Eso fue lo que nos tocó en el ejemplo que yo estoy haciendo. Entonces, aquí en la guía lo que me dice es, de acuerdo a sus valores, llene estas tablas. Entonces, usted va a sacar el X máximo. ¿Qué valor de velocidad debería colocar yo? ¿Qué número debería colocar acá en velocidad? Ahí se coloca 10, ¿no? 10. ¿Y qué ángulo debería colocar para este primer dato? Miren el ángulo lo voy a ir variando. Cero. ¿Qué ángulo voy a poner? 0, ¿cierto? ¿Y qué valor de gravedad coloco? No se me pone- ¿Qué valor fue el que yo puse allá de gravedad en mi simulación? ¿Qué fue lo primero que elegí? 10. 10 también. Entonces lo que hago es, con una calculadora, voy y pongo 10 al cuadrado por el seno de 2 por, en este caso 0. Entonces 2 por 0, 0, seno de 0 sobre 10. Y lo que me dé, lo coloco acá. ¿Sí? Luego reemplazo con estos valores, reemplazo con 10 de velocidad, 10 de gravedad, pero ahora el ángulo es de 15 y lo que me dé lo coloco acá. ¿Sí? Y así sucesivamente lo hago con el ángulo de 30, con el ángulo de 45, con de 60, 75 y 90. ¿Sí está claro? O sea, es reemplazar los valores en estas ecuaciones que tienen aquí arriba e ir colocando lo que les da. Cuéntame, Paula. Ah, ok, perdón, sí, ya me respondiste la pregunta. Era que entonces acá en este caso sí se tiene que resolver como tal el ejercicio. Sí, ahí sí se debe calcular cuánto es el X máximo cuando el ángulo es de 0. ¿Cuánto es el X máximo cuando el ángulo es de 15? ¿Cuánto es el X máximo cuando el ángulo es de 30? Ahora, ¿qué valores van a colocar? Colocan el valor de velocidad que ustedes utilizaron y el del valor de gravedad que ustedes utilizaron. El de gravedad sí es 10 porque todos vamos a usar el valor de 10. Perfecto, gracias. Listo, y eso lo hacen para altura máxima y para el tiempo de vuelo. ¿Sí? ¿Está claro esa parte? Sí, señora. Listo. Sí, profe, Ojo muchas solamente gracias. a la hora de operar, ¿no?
¿Por qué? Porque como están utilizando funciones trigonométricas, entonces ustedes deben garantizar el modo de funcionamiento de la calculadora. Cuando ustedes utilizan estos ángulos, 15, 30, 45, estos ángulos no están en radianes, están en grados. Entonces, cuando ustedes van a utilizar la calculadora, y me va a permitir prender un momentico la cámara para que ustedes vean. Yo me ubico donde estoy ya. Cuando ustedes van a utilizar la calculadora, les aconsejo que utilicen una calculadora, bueno, de estas o de esas aplicaciones que tienen como estas en el computador, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a meter ahí el valor del ángulo, tienen que garantizar que lo metan en grados, ¿sí? Ustedes en la calculadora, cuando la encienden, lo que pasa es que ustedes no van a alcanzar a ver porque es muy pequeñito, pero por acá arriba, no sé si alcanzan a ver, hay una letrica. Ustedes deben garantizar que esa letra sea la D. Ahí estamos diciendo que los ángulos que nosotros estemos colocando están en degrees, que es la medida que nosotros necesitamos para esos ángulos. Si tienen una R, entonces ahí usted lo que le está diciendo a la calculadora es que su ángulo está en radianes. Entonces el valor va a ser completamente diferente. En las calculadoras de celular, cuando ustedes la ponen científica, él por defecto asume los ángulos en radianes. En el Excel, si es que van a formular de pronto la ecuación y solamente se va a cambiar el valor del ángulo para formularla y que le salga de una vez todos los valores ahí, el Excel también asume por defecto el ángulo en radianes. Entonces tienen que tener mucho cuidado de cómo utilizan la calculadora para poner en grados. Listo, exactamente. En esta calculadora ustedes utilizan el valor, bueno, en esta, el modo, por acá está, y ahí les aparece varias cosas, ¿cierto? Ustedes ahí buscan en dónde sería la parte de la configuración de los grados, y ahí es donde ustedes pueden, miren, aquí en esta, hablo para esta, Shift configuración, ahí aparece, y ahí les aparece las diferentes opciones. Y miren que por ahí hay una, dice que el 3 es para degrees, ¿cierto? El 5 para grados, el 7 es notación científica, y así sucesivamente. Por ejemplo, por ahí veo que el 4 es radianes, ¿sí? Entonces, recuerden, es el modo DEG, que son degrees, porque grados hexagesimales es una cosa, radianes es otra cosa, y grados solito es otra cosa. Aquí en la calculadora, como está en inglés, es degrees. ¿Listo? Para que no vayamos a tener problema y que tengan de pronto la operación bien, o sea, el reemplazo de los valores allá bien, pero mal el valor final. Y eso simplemente por el uso de la calculadora. Listo, entonces van a llenar esa tabla con los valores que les da ahí. Y luego dice, comparando los resultados obtenidos del alcance máximo para 0, para un ángulo de 60 grados, perdón, y la gráfica del simulador, ¿cuál es la línea según su color que corresponde al movimiento? Entonces ustedes, pues ahí les va a dar, no, es que a 60 grados, no sé, el alcance es de 5 metros, voy a decir cualquier cosa. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la línea? Pues esta que es como más o menos como naranjita. Eso es lo que tienen que colocar ahí. Eso es lo que les están preguntando en esa parte. Luego dice, a partir de la gráfica de altura máxima versus ángulo, miren que acá en el simulador, acá en esta parte del simulador aparece otra gráfica que es altura máxima contra el ángulo, o sea, cómo varía la altura con respecto al ángulo. Entonces, les están preguntando que a partir de esa gráfica, ¿qué puede concluir a medida que el ángulo aumenta con respecto a la altura? Y que cuando disminuye, pues creo que la conclusión es la misma, porque si pasa una cosa, pues del otro lado pasa lo contrario. Entonces, ¿qué pueden concluir ustedes? ¿Qué pasa a medida que yo voy colocando más ángulo? ¿Qué va pasando con la altura máxima? Miren, esto es ángulo versus altura máxima. ¿Qué pasa con la altura máxima? Va a dar un valor un poquito más alto para que se pueda ver bien la gráfica. ¿Qué va pasando con la altura máxima con respecto al ángulo? ¿Qué me dicen ustedes? Aumenta, muy bien, Víctor. La altura máxima a mayor ángulo, pues es mayor. Listo, eso es lo que me está preguntando ahí. Dice, ¿cuál fue el ángulo de lanzamiento que obtuvo mayor tiempo de vuelo? Entonces miren acá. Recuerden que tiempo, ¿cierto? Digamos que ustedes acá, si ustedes se dan cuenta en estas gráficas, difícilmente usted va a poder ver el total del tiempo de vuelo de acuerdo al ángulo, porque esta gráfica es de altura contra ángulo, o sea, ahí no se ve el tiempo. Y esta gráfica es X contra Y, aquí tampoco se ve el tiempo. Pero pues entonces tocaría mirarlo a partir de la ecuación o a partir de estas gráficas de acá, ¿sí? ¿Cuál es la que más tiempo se demora?
Digamos que ahí ustedes podrían hacer el análisis a partir de la ecuación de tiempo de vuelo que por acá está, ¿cierto? Esta ecuación, ¿con qué valor da el máximo valor? Sabiendo que la velocidad inicial es constante, o sea, siempre ustedes lo que están variando es el ángulo, la velocidad inicial ustedes la ponen como un valor fijo y la gravedad ustedes la ponen como un valor fijo, ustedes podrían saber qué ángulo da el mayor tiempo de vuelo. No se los voy a decir, se los dejo ahí para que lo investiguen. Eso simplemente que ustedes le pongan lógica a la ecuación o lo investiguen. Eso igual aparece en la parte cuando se describe el movimiento parabólico. Casi no las voy a decir porque pues para que ustedes tengan ahí el tiempo de hacerlo. Ahora, simplemente hay como para cerrar una conclusión del movimiento parabólico. Miren que a medida que él va aumentando el ángulo, ¿sí? No necesariamente siempre, correcto, ahí ya respondieron, no necesariamente el alcance va aumentando, ¿sí? Voy a ver si me deja por acá mirar la simulación entera. Sí. El ángulo no siempre indica que a mayor ángulo más alcance voy a tener. No. ¿En cuál es el ángulo en que mayor alcance tengo? ¿Quién me dice? ¿Qué creen ustedes? Miren, si yo lo asumo, lo que pasa es que acá no tengo desde el 0, 0 para decir que aumente así. Miren, si yo lo lanzo a 10 metros por segundo, a un ángulo de 15 grados, perdón. Si yo lo lanzo a 15 grados y luego lo lanzo a 30, que es un poco más grande. Miren que él va cayendo más lejos. A 45, más lejos cae. Pero miren qué va a pasar cuando yo ya lo subo aquí a 60. Él no sigue aumentando su alcance máximo. Miren que él ya empieza a reducir el alcance máximo, porque el máximo alcance se alcanza a los 45 grados. A medida que yo le voy aumentando, sí, él empieza a aumentar hasta los 45. Inmediatamente empieza al 45, empieza nuevamente a disminuir. Él es bien simétrico, el movimiento parabólico es bien simétrico, mírenlo acá. Aquí cae, digamos, a los 15 grados y otra vez, ¿sí? O sea, siempre él tiene como esa simetría. El de los 30 grados, el alcance es igual al de los 60. El de los 45 es el de mayor alcance. A mayor ángulo, mayor altura, y a 45 grados, mayor tiempo de vuelo y mayor alcance en el eje de la posición. Correcto. Ahí podrías decir mayor alcance horizontal. Con eso queda claro que es el eje X. ¿Sí? Aquí hablamos del alcance horizontal cuando nos referimos a X y el alcance vertical cuando nos referimos al eje Y. ¿Listo? Entonces, esa es como tal la guía. ¿Cuál fue el ángulo de lanzamiento? Ya. Ya, como les digo, para el próximo encuentro, que sería el próximo lunes a esta hora, ya podríamos mirar el ejercicio 3 y 4. Por ahora, la ideal es que ustedes hagan esto. Miren que es súper sencillo. Acá lo más complejo sería hacer el video, pero el video es que ustedes se graben mostrando el simulador, o sea, que de verdad le están poniendo allá los valores, que le dan play. Todo eso ahí, como dice en la guía, que lo deben hacer. Es un video que no se van a demorar más de 3 minutos. No tiene sentido uno de 10, ese video no debe demorarse más de 3 minutos. Y ese video pues también les sirve ahí para esos primeros puntos. Entonces la idea es que ustedes puedan, por lo menos en esta semana, saquenle el tiempito y hacer estos 2 primeros ejercicios e irlos subiendo al foro para ir teniendo la realimentación y de que quede bien. ¿Listo? Doctora, Señor. entonces el video es solamente el simulacro. En el simulador, o sea, que ustedes pongan, o sea, graben la pantalla del simulador, ustedes saben algunas herramientas para grabar pantalla y grabarse ustedes, o sea, que sean las dos cosas. Entren al simulador, pongan los valores que tienen que hacer, o sea, elijan los valores, muestren y pueden, por ejemplo, decir, bueno, aquí se puede ver que, digamos, para el primer punto que era mirar lo de los tiempos y las posiciones. En el tiempo 1, esta posición es de tanto, el de tiempo 2, esta posición es de tanto, pero es que eso no se demora más de, yo les digo, no demora más de 3, 4 minutos ese video. Es cuando me dicen solo grabar el simulador, ¿a qué se refieren? Porque yo lo que estoy diciendo es que se graben, pues y van diciendo, mire aquí, cambio el valor, esta es como se obtiene la gráfica, de esta gráfica yo puedo obtener estas cosas, es eso lo que se refiere el video. Es decir, que es grabar el simulador,
explicando de que sí entendimos qué es lo que Exacto. hacen. Lo que pueden explicar es precisamente lo que les piden ahí, o sea, las respuestas que les, o sea, ahí ustedes tienen unas preguntas, las respuestas. Obviamente en este segundo, pues no es la respuesta a todos los cálculos que tienen que hacer, porque pues tienen que calcular tiempo de vuelo, altura máxima, alcance máximo, con diferentes ángulos. Ahí sí no podrían hacer, pues, porque ahí sí se nos llevaría muchísimo más tiempo el video. Pero de forma general, explicando las cosas de forma general del ejercicio, eso es lo que se debería hacer. Ah, simulador y estudiante, ya te entiendo. Sí, de preferencia que salga la pantalla del simulador y la cara de ustedes, o sea, el recuadro con la imagen de ustedes. Sí, señor, ya te entendí la pregunta. Bueno, yo voy a detener la grabación, pues porque ya estamos terminando para que no quede muy larga tampoco.